Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Vamos a continuar con los movimientos literarios y vamos a estar estudiando el criollismo. El criollismo es una corriente literaria que convive con el modernismo. Y vamos a ver que el criollismo trata de incorporar el habla local, el habla popular, lo que le llamamos el populacho a veces, en las obras de artes narrativas. Vemos cómo conviven dos lenguajes en ese momento. Uno que es más refinado, culto, y otro que es un poquito más pues, popular, el pueblo, la gente de a pie, abajo. Hemos estudiado pues algunos escritores que se destacaron en el criollismo como Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Rómulo Gallego. Cada país refleja su propio criollismo, porque como dijimos, esto viene de aspectos locales, de aspectos pueblerinos, cosas de los pueblos, de una zona específica, donde se refleja las costumbres y las creencias, leyendas y creencias y formas de vida de un lugar específico, un pueblo, una localidad, un barrio, un lugar específico aquí en Latinoamérica. El criollismo usa los dialectos de esa área específica, esa área de esa localidad, y se enfoca en eso, en las leyendas del pueblo. Asimila las lenguas indígenas, es como una mezcla, se enfoca en los problemas sociales de la época, en las cosas que están pasando en ese momento, más que en lo artístico, ¿no? En Latinoamérica se vio como una proclamación diferente, tratando teníamos las influencias europeas, pero como que querían tener sus propias características, ya no copiando esa influencia europea que siempre terminaba aquí, sino las propias características que daba en cada región aquí en Latinoamérica. Y por eso a veces en literatura se le ve como una denuncia social y con muchos elementos de nacionalismo. En novela y cuento se destaca mucho el criollismo, esta relación naturaleza-hombre. Algunos lo designan novelas de la tierra o cuentos de la tierra, para distinguirlo de lo urbano, de eso que es refinado, de eso que es... por ejemplo, ellos presentan el gaucho, al llanero, al guaso, al campesino, al guajiro, al indio, y a toda una serie de personajes de pueblo, de campo, de rural, chicos y grandes, pero no de ciudades en sí, sino pueblerinas. Aunque su literatura trata de denunciar o propagar una individualidad que se basa en ser diferente a todas esas influencias del momento, ¿ok? Pues también todos esos problemas sociales del momento del continente americano, pues fue un fenómeno que surge durante ese proceso del modernismo y surge como una característica de regionalismo y de nacionalismo, pero siempre intentando hacer esa diferencia. Tratando de que aún siendo nacional, aunque siendo regional o nacional, que también llegara a como algo diferente universalmente, algo que se distinga en el planeta, ¿ok? Que ellos no se aceptaban en Latinoamérica estar como al margen, todo surge allá, todo esto, y después venimos, lo traen para acá, porque eso es lo que pasaba, la literatura surge en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, los franceses, los ingleses
lo traían para Norteamérica o las islas que tenían colonizadas, los españoles cuando la recibían ellos lo traían entonces a todas sus colonias aquí en Latinoamérica, y entonces se sentían que siempre toda la literatura aquí en América era la influencia de Europa, pero hubo como un intento de ser diferente, y entonces es como surge el criollismo ahí, ¿no? Entonces se hace difícil agrupar este movimiento por sus características diversas. Pero algunos lo han llamado criollistas, o lo han llamado regionalistas, o lo han llamado indigenistas. Pero sí es algo que se desarrolla a consecuencia del realismo, primero, que fue antes del modernismo, y después durante el modernismo. Pero a su vez también tomó alguna cosa del romanticismo por esa aproximación a lo local, a ese color íntimo de local, regional. So, el criollismo son palabras inventadas por las nuevas generaciones descendientes de españoles cuando hablamos de lo que es Centroamérica y Sudamérica. Surge como un idioma diferente, como un lenguaje diferente. Es el español, pero cada país le puso palabras, le agregó, le inventó palabras que después con el tiempo fueron aceptadas en la lengua de cada país, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Miami podemos ver ese Spanglish que surge a partir de todos los nacidos de cubanos, de venezolanos, de colombianos, de mexicanos y de todos los países de Latinoamérica, porque hay mucha diversidad aquí. Y no solamente se habla un Spanglish aquí, sino que también junto con ese Spanglish se mezclan palabras que son del criollismo venezolano, otras del criollismo mexicano, otras del criollismo peruano. De cada país hay ciertas palabritas que todos las han tomado, entonces se han sumado y se ha vuelto como un lenguaje nuevo. No quiere decir que tenemos un criollismo aquí, porque no, eso fue pues en aquella época, pero sí ha surgido un lenguaje nuevo aquí que no sé cómo lo van a llamar, pero hasta algunas palabras ya se han aceptado, y quién sabe qué pasa en un futuro con esta mezcla de lenguaje. Así que esas palabras al final se vuelven comunes y algunas se vuelven vulgares, y es el lenguaje del populacho, y con el tiempo pues a veces hasta se aceptan en las academias de lengua. Pero tiene que pasar mucho tiempo y tiene que ser ya que se vuelvan comunes y que no sean tan vulgares, que sean aceptadas y cosas así para que ya llegue a aceptarse en el lenguaje. Así que este proceso de creación de palabras es continuo porque nosotros estamos en evolución y cada vez va habiendo más pues diferentes descendencias y vemos aquí bueno las diferentes culturas y todas las cosas todas las influencias que vienen de todas partes, ¿no? Algunos de los criollismos son aguaje, fajarse, pon, empaquetar, de chiripa y cosas así, ¿no? Son muchos escritores de toda América hispana reflejaron este movimiento del criollismo durante esa época del modernismo, del posmodernismo. Y digo posmodernismo porque muchos de ellos lograron llevar el criollismo hasta los años 40 y hasta los años 50, y sabemos que el posmodernismo llegó hasta los años 80, así que ya vemos de dónde viene esa cosa del criollismo, de ese lenguaje populacho, de regional, local, que viene de esas leyendas pueblerinas, y así es como surge el criollismo, un movimiento literario que está dentro del modernismo y el postmodernismo, como muchas otras corrientes que ya vimos, ya el vanguardismo y todo, y cada vez son más corrientes juntas dentro de los movimientos, pero unas se destacan más que otras. Así que bueno, los espero en la próxima clase.